Pues lo podemos compartir con los que no se pudieron sumar. Bueno, y los dejo entonces con Gervasio. Creo que la mayoría, va, no la mayoría, pero algunos ya lo conocen, pues tuvieron alguna charla anterior o Sí, algunos ya me este, conocen, otros creo que no. ujú. Eh, Así que si quieren me voy presentando. Podemos, son y 33. ¿Les parece que esperemos hasta y 35 para dar 5 Bueno, minutos de changüí? Sí, siempre alguno llega tarde. Este, Y, y vamos arrancando si quieren. un gusto en saludarlo a todos. Ujú. igualmente. Andrea Gómez Corbalán es Sí, la profe, ¿no? ¿Viene? sí, Andrea Gómez Ah, Corbalán. ok, sí, sí. Estoy viendo acá en el formulario que está registrada, así que después le mando el mail con todo el resto. Buenísimo. Bueno, Bien, vamos a esperar hoy en el PowerPoint. Hasta incluso puse algunos videos, espero que se compartan bien. sí, A ver, tendría, si me entre hubiese ópera y puesto al día con el música, y no instrumento. escuchamos. Ah, cuando compartís tenés que poner, si tienen audio, algún video o algo, tenés que poner compartir, hay un cuadradito, viste, que dice compartir con sonido. A ver. Ah, mira, acá está. Claro, ahí a la Ahí derecha. está, Tenés ahí lo que puse. cliquearlo, claro, ahí cuando compartes ahí se debería escuchar. Bien, Sí. perfecto. Qué buen dato porque sabes que tengo mucha más experiencia con Meet que con Zoom. Ah, mira, sí. Pasa que el Meet tiene algo raro, cuando yo lo usé para compartir pantalla era como más complicado compartir el audio. Solamente dejaba Y compartir el audio de la decían que pestaña. tiene que, hay que, sí, es medio rebuscado, O sea, pero pero bueno. no. Bueno, la Bueno, próxima me pongo al día con el Cuchín y les podría haber sí. hecho la musicalización antes del inicio de la Sí. clase yo. Joaquín, no sé si se saben que cuando estuvo en China se trajo un cuchín él Sí, y el instrumento ese. Capaz lo vamos a sabe ver hoy. tocarlo. Claro. Bueno, Yo hoy después justamente uno de los videos que les tengo para compartir es una escena de una película muy famosa Mm, en la que están tocando Cuchín. mm. Eh, ya vamos a después llegar a qué es eso. Bueno, ¿qué tal Sofía? Tanto tiempo. Sofía fue estudiante Hola, ¿cómo mía hace estás, muchos Gervasio? ¿Cómo años. están todos? Bueno, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Gervasio Ramos Folk, soy profesor de Historia, Filosofía, Cultura, Geografía, Economía de China, Corea y Japón. Hace 18 años de experiencia en el área, dando clases, 18 años. Sobre esto di una gran amplitud de temas. eh, y ya hace un par de meses atrás estamos con Joaquín eh, iniciando algunas charlas acá de algunas así de temas como puntuales, digamos, hicimos una de introducción a la filosofía, después hicimos una sobre justamente pintura china y el trasfondo filosófico detrás de, sobre todo de la pintura de paisaje. Después hicimos el mes pasado un taller de 4 clases en el cual intentamos profundizar un poco sobre el confucianismo eh, a través justamente de sus representantes más significativos, sobre todo de la etapa eh, podemos llamarla más primitiva o inicial del confucianismo hasta la dinastía Han. Hoy tenemos, bueno, esta charla, yo le puse artes performativas o artes escénicas para ponerle un título. La verdad es que hoy nos vamos a centrar mayoritariamente en música y dentro de la parte teatral, quizás la más exótica sería el término, que es, bueno, la ópera de Beijing o en general la ópera china. Ustedes saben que hay aproximadamente unos 300 géneros distintos de óperas regionales. No nos vamos a meter justamente en ellas, vamos a trabajar mayoritariamente la clásica, que es de Beijing, que en realidad
no sería la clásica, porque es bastante más moderna que otras. Eh, pero vamos a mencionar algunos subgéneros y variedades para agregarle un poco de variedad a la temática. Y el mes que viene, si les interesa, vamos a hacer también, como hicimos con confucianismo, un tallercito de 4 clases sobre taoísmo. Poder profundizar, intentar leer, de hecho, un poco el Tao, discutirlo, leer el Chuanzi, el Liezi, y después eventualmente dedicarle una clase a lo que podemos llamar taoísmo religioso y alquimia taoísta, que es, llamemos la parte más práctica, y cómo alcanzar la inmortalidad. Eh, pero bueno, si les parece, yo preparé un pequeño PowerPoint, eh, lo pongo a compartir y... no, perdón, siempre me acuerdo que tengo que poner la pantalla entera, porque si no, no sé. Bien, ahí lo están viendo. Esperen que tengo que ir desde el comienzo. Qué molesto con los pop-ups estos. Esperen que así puedo poner. Ahí está. Ahora sí. ¿La están viendo? Sí. Genial. Perfecto. Bueno, ¿qué es un arte performativo? Digamos, performativo de hecho es una especie de anglicismo. Es un barbarismo, digamos, justamente de performance o artes escénicas. ¿Cuál es la diferencia entre un arte escénica y un arte eh, más, ¿cómo decirlo?, permanente, tangible? Digamos que podría ser la escultura, la pintura, etcétera. Que justamente el arte performativo es efímero, en tanto es el momento en el que se lleva adelante, sea la composición musical, sea una obra teatral, sea una pieza de danza, sea un acto de comedia, acrobacia, y después queda en la memoria. Obviamente que existen herramientas para registrar esto. Las obras de teatro muchas veces, sobre todo en Occidente, se escriben, ¿no? Es un género literario. Eh, la música, existe la notación musical, se puede escribir. Otras son un poco más complicadas, vamos. Pero incluso hay formas de registrar la danza, ni hablar de géneros más modernos como el concepto de videodanza, por ejemplo, que es la mezcla entre el registro audiovisual y la danza mayoritariamente moderna, ¿no? Nosotros igual en esta pequeña charla vamos a dedicarnos más que todo a la antigüedad. Vamos a llegar igual un poquito a la actualidad, pero vamos a hacer un pequeño recorrido histórico. Bien, ¿cuál es el origen de la música y el teatro? ¿Cómo surge en la humanidad la música y el teatro? ¿Qué es la música? ¿Alguien sabe? ¿Se le imagina? Sí, tienen que definirlo. Los maté. Es Es difícil. que Yo diría que tiene un ritmo y una melodía, como para Bien. empezar a tirar alguna idea. Nos fuimos a la respuesta formal. Sí, a Claro, ver, la expresión del es, alma, si querés la informal. claro, es justamente una serie de sonidos que uno Mm. produce tanto con objetos como justamente con la propia garganta, que normalmente tienen justamente un ritmo y buscan algún efecto, sea emocional, pero en un primer momento es un fenómeno religioso. Los primeros momentos en los cuales podemos llegar a tener registro, sobre todo por la dificultad, digamos, de los registros históricos arqueológicos, de algo que justamente, como decíamos hace un ratito, es performativo, eh, son los rituales.
rituales mágicos, rituales religiosos, de adoración y de invocación, espíritus, dioses, fenómenos naturales. El famoso danza de la lluvia. Pedimos por un fenómeno climático, etcétera. China no va a ser la excepción. Y por el otro lado, el teatro es lo mismo. ¿Alguna vez vamos a los rituales más conocidos de todos nosotros acá en Occidente? ¿Alguna vez fueron a misa? Sí. Bien. El acto de comunión justamente es una imitación justamente de una situación que nos retrotrae a la última cena. Cuando hacemos rituales de otras formas, incluso, a ver, el Vía Crucis como un ritual. Es la representación justamente del acto de crucifixión de Jesucristo. Los rituales, incluso más antiguos, justamente lo que hacen es eso. Es una pantomima, una recreación estandarizada de un fenómeno. Normalmente de la palabrita que siempre viene ligada al concepto de ritual, que es el mito. Mito y rito. El rito normalmente es la representación del mito. Cuando le quitamos lo sacro y lo pasamos a lo profano y a lo entretenido, tenemos el teatro. Y normalmente, cuando mezclamos teatro y música, tenemos lo que nosotros desde Occidente llamamos ópera, que después, bueno, con el desarrollo hoy en día es teatro o comedia musical también, ópera ligera, etcétera. En China, cuando lleguemos justamente a la ópera de Beijing y sus vertientes, lo vamos a ver que a su vez no solo es música y teatro, sino que podríamos llamarlo que es el arte performativo por excelencia, porque tiene canto, tiene danza, tiene acrobacia, tiene artes marciales, tiene música en vivo, eh, tiene recitación de poesía, obviamente tiene actuación, lo tiene todo. Y si nos vamos incluso Máscaras. a los objetos, viene el trabajo que llevan los disfraces, digamos, de las vestimentas, las máscaras, el maquillaje, es realmente muy completo. Ah, bien, entonces, como les decía, los primeros registros que tenemos, tanto de música como de teatro, son fenómenos rituales en contextos religiosos. Es más, siempre vamos a tener orígenes que están vinculados a eso, a la magia, a la adivinación, así como los famosos caparazones de tortuga, digamos, adivinatorios, vamos a tener, por ejemplo, esto que tenemos acá es el libro de la música y de las odas, uno de los clásicos confucianos, que justamente tiene canciones y poesías que están vinculadas al rito religioso, al culto a los ancestros y al culto al cielo. Aquí tenemos dos ejemplos muy antiguos de instrumentos musicales. Lo que tenemos a la izquierda son las flautas de hueso de la aldea de Yashu. Tienen 6.000 años de antigüedad. Son, tienen una particularidad. Los instrumentos musicales más antiguos del que tenemos registro que pueden ser tocados hoy en día. Hay, digamos,
si nos ponemos en exquisitos, ¿cuál creen que puede ser el primer objeto musical? ¿Qué género de instrumento musical es el principal, el primero? Calculo la percusión, es lo más básico. Exactamente. El más fácil es golpear algo y que de ahí salga sonido. Tenemos registros neolíticos muy antiguos de quijadas de burro atadas, que justamente son instrumentos musicales de percusión, pero aquí tenemos una serie de flautas que son, como pueden observar, son fémures tallados, que hoy en día se pueden tocar. Obviamente te cortan la mano si los tocas, pero están en un museo, pero están enteros, salvo algunas partes rotas, hay varias que están íntegras. Y lo que tenemos al lado es justamente, del lado de la percusión, ya un tambor de bronce, que obviamente era utilizado en contexto ritual. Bien, esto que tienen acá, obviamente ni intenten leerlo porque no, es sistema antiguo de notación musical. Liu es un sistema justamente dodecafónico creado durante la dinastía Zhou. Míticamente se lo considera previo, incluso, creado durante el reinado de Juan Di, que le encomienda justamente a un mago que codifique los sonidos. ¿Qué es lo que va a hacer este hechicero? Va a conseguir 12 cañas de bambú, cada una de un largo distinto, y utilizándolas como flauta, van a salir justamente 12 notas o tonos musicales. Estos después van a ser codificados en 6 notas altas y 6 notas bajas. Esto funciona, se suben un quinto, se baja un cuarto, un quinto, un cuarto así, y es como van a salir justamente estos 12 semitonos. Y tienen que ver y se parecen mucho al dodecafonismo aristotélico. Aristóteles también va a codificar la música en 12 semitonos. Después, esto, bueno, va a ser transformado en las famosas 7 notas en Occidente. Nosotros, hoy en día en Occidente, se volvió a comienzo del siglo XX a retomar justamente la idea dodecafónica en la música, sobre todo en la música clásica, y que fue la Escuela de Viena, y sobre todo la figura más conocida es Arnold Schoenberg. No sé si alguna vez tuvieron, no sé si llamarlo el placer de escucharlo. Tiene una obra bueno, no muy conocida. Conocida, se llama Verklagte Nacht o Noche Transfigurada. Eh, yo les comento mi experiencia con el dodecafonismo. Uno lo escucha y conscientemente es hermoso. Inconscientemente me crispa los nervios. La noción de armonía detrás, esas notas intermedias que tiene, son tan ajenas a lo que yo inconscientemente espero escuchar, que me encuentro nervioso escuchando música clásica. Se los dejo como tarea para el hogar. Búsquenlo. Noche transfigurada. No tiene desperdicio. Bien. Entonces lo estaba contando. Vamos ahora
a poquitito el trasfondo filosófico de la teoría musical. Como les decía, uno de los 6 clásicos confucianos es el libro de la música, que son el registro justamente de las piezas musicales en el contexto ritual de la dinastía Zhou. ¿A quién va a estar obsesionado y le va a importar esto? A Confucio, que va a considerar que esa es la música auténtica, la que importa, dejando bastante de lado lo que es lo que nosotros podríamos llamar música popular, porque él, como buen conservador, que veía justamente en el pasado la forma de corregir los problemas que estaba viviendo su época, eh, necesitaba algo estructurado. Y lo encuentra justamente en este texto y en esa música del periodo previo al que él le tocaba vivir. Acá tenemos justamente una de las tantas análisis, por medio de la poesía que la mente se despierta, por medio del decoro que el carácter se forma y es por medio de la música que uno madura. De las odas a la música como el asentamiento de esa rectitud que él buscaba en, bueno, el culto de la humanidad, del Ren, ¿no? Después, bueno, Sun Tzu, por ejemplo, va a codificar mucho más la idea de la música confuciana y los que ya tuvieron otras charlas saben que Mozi, otro filósofo contemporáneo, Ujú. es el aspecto que más va a criticar junto con el culto de los antepasados del confucianismo, que es lo que va a decir, la música es despilfarro, es ocio, y si la gente se dedica a la música no trabaja, y si no trabaja no cultiva la tierra, y si no hay cultivo de la tierra la gente es pobre y no come. Bien. En el Tao, el concepto de la música se va a vincular como con casi todo dentro de este aspecto filosófico, con la armonía con la naturaleza. eh, en muchos aspectos va a justamente haber una equiparación, una utilización metafórica de la música con justamente el Tao o la música del cielo, que nada, es un poco eh, tramposo porque justamente, ¿qué es lo que va a decir? La música más alta es la que no se escucha, porque es la música del cielo, es el ritmo del Tao y es el ritmo de la naturaleza. Pero justamente lo que va a intentar la música taoísta es ser lo más fluida y natural posible. Va a intentar, a diferencia de la música confuciana, que es una música bastante artificiosa y codificada, que sea más improvisada, más de de un fluir más natural. Acá esta imagen, se las tenía que mostrar, son justamente, es los dioses haciendo música y bailando. Esta imagen que yo la vi y me resultó cuasi moderna. Es un detalle justamente de un sarcófago pintado, de una tumba de la dinastía Han, que es Mawangdui, de la cual justamente se ha recopilado una de las 3 versiones que tenemos del Tao Te Ching. Eh, Ustedes saben que hay 3 ediciones, digamos, 3 versiones arqueológicas distintas, con versos y pasajes distintos, con órdenes distintos. Una es justamente la de Mawandi. Bueno, esta imagen que tiene más de 2000 años. Y por más de que no sea la expresión artística que nos toque hoy, eh, no me sentí muy tentado de mostrársela porque es muy moderna. Bien. Podríamos, yo no lo metí, introducir justamente la idea de la música
budista. La música budista en muchos casos justamente se utiliza como auxiliar de la meditación, sobre todo en el Chan o Zen, eh, o ni hablar en el contexto ritual, digamos, los gongs, las campanas, etcétera, como herramientas para lograr alcanzar un trance y vaciar la mente. A su vez, cantos de adoración a los budas y a los bodhisattvas, ¿no? Bien, vamos ahora, si les parece, con un poquitito. Hasta ahora, paremos un segundito. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, Bien, bueno, instrumentos musicales. Esta caracterización que yo les pongo acá de los 8 tipos de sonido es la forma más antigua que tenían justamente de clasificar los instrumentos musicales. Ustedes saben que ya lo dijo Borges, históricamente a los chinos les encantaba clasificar cosas. Eh, pero, nada, ¿qué herramienta eligieron? Que es una que es bastante similar a la nuestra en algunos aspectos. Nosotros también hablamos de las maderas, los bronces, etcétera. Es el material del cual está hecho el instrumento musical. De metal, de piedra. De piedra hace referencia justamente a instrumentos de percusión, al igual que los de la tierra. Hay tambores de tierra. De cuero, son los parches. De seda, ¿cuáles son los de seda? A ver, ¿de qué se hacía de seda? cuerdas. Exactamente, muy bien. Bueno, sí, Los instrumentos bien. de cuerda son los de seda. De madera, muchas veces flautas o justamente otros tambores, etcétera. Bueno, justamente los de cuerda también tienen cuerpos de madera. De calabaza, obviamente, y de bambú. Chiao, la flauta de bambú típica. Bien, esta es una clasificación antigua. Hoy en día tienen un aspecto un poco más moderno, ¿no? Justamente hablan de vientos, hablan de cuerdas, hablan de arcos, hablan de instrumentos de percusión. Pero me gustó traerles esto como un pequeño detalle histórico. Bien, vamos con algunos ¿No me instrumentos preparás musicales. un mate o algo? Sí. Sí, Viviana, dijiste algo, no te escuché. Ah, bien, no hay problema. Bueno, acá les puse simplemente un par de ejemplos, digamos, de el Xiao, que tenemos aquí abajo. eh, en síntesis, justamente lo estaba hablando con Joaquín antes de arrancar, es muy similar a lo que nosotros llamaríamos una quena. Una flauta recta, usualmente de bambú, que como pueden observar aquí, toma el nudo del bambú para terminarla, a diferencia de la quena, que la quena tiene la boca abierta, esta tiene la boca cerrada del nudo del bambú. Eh, Suoma, que se la conoce también como corneta china, les hago un detalle histórico. Aparte de China, ¿en qué otra música popular nacional se utiliza el sumo o la suma? En el jazz, No, en jazz usamos una trompeta Trompeta. parecida. En la música cubana,
Ujú, particularmente de Santiago de Cuba. ujú. No sé si ustedes saben, Cuba tuvo durante el siglo XIX y comienzo del siglo XX una importante inmigración china. Cuando se termina de abolir la esclavitud, eh, lo que uno de los hechos nefastos de la historia, lo que se llamó el tráfico de cerdos, que era justamente tráfico de esclavos chinos. Muchos de ellos construyeron los ferrocarriles en Estados Unidos y muchos chinos fueron a trabajar a las plantaciones de azúcar en Cuba y llevaron con ellos sus instrumentos musicales. Y la soma fue incorporada al carnaval de Santiago. Entonces, hoy en día, los cubanos lo tienen como un instrumento musical propio. Detalle. Y el yen, que es quizás de los instrumentos de viento chinos el más extraño a lo que nosotros conocemos, eh, es una especie de, ¿cómo diríamos?, órgano de boca, de bambú. No sé si pueden observarlo, son varias cañas de bambú que funcionan justamente como un órgano. Y por esta boquilla de aquí se sopla. Esto tendrá entre 50 centímetros y 1 metro de distancia. Tiene ciertas reminiscencias a un oboe, pero con un sonido bastante más agudo. Yo justamente aquí les traje un pequeño videíto. ¿Escuchan el audio? Sí. Sí, De un solo de Jen, por si nunca lo escucharon. no lo escucho yo. No se escucha. ¿Escuchan? No, yo no. ¿El resto sí? Sí. Qué raro. Esas son pipas.
Bien, ¿qué les pareció? ¿Alguna vez lo habían escuchado? No. No, personalmente no, ¿Pudieron pero observar me gusta, muy lindo. las, los orificios que tienen justamente cada una de las cañas, ¿no? Que es con lo que se toca. No solo se sopla, sino que es al igual, justamente, al tener las cañas cada una extensión distinta y tapando justamente los orificios, se logra que salga el sonido de cada una de ellas. Bien, obviamente hay infinidad de otros instrumentos de viento. Yo elegí justamente una pequeña selección porque si no, no terminamos más. Bien, instrumentos de arco y cuerda. Quizás el más famoso de todos, que es el erhu, mal llamado violín chino. La pipa. La pipa tiene una particularidad. No es un instrumento chino. Obviamente se toca en China hace aproximadamente 1500 años, pero es un instrumento que es un instrumento musulmán que accede a China a través de la India y del Asia Central, por lo que hoy en día es el Xinjiang. Eh, Fue finales de la dinastía Sui y después durante la dinastía Tang es muy utilizado. Justamente la dinastía Tang tiene la particularidad de ser la primera vez que China conquista el Xinjiang, por más de que ya tenían contactos bastante cercanos en la zona desde los Han, ¿no? Eh, entonces ingresa como un instrumento foráneo, pero es abrazado por los músicos chinos. Y después el Guqin y el Guzheng, que son, podríamos llamarlo, precursores, digamos, son similares a una cítara. El Guqin particularmente tiene algo casi de piano. Lo que cambia entre uno y otro, digamos, el Guqin se toca en el regazo, parecido a un dulcimer, eh, mientras que el Guqin es de atril porque uno tiene entre 6 y 11 12 cuerdas, mientras que el otro tiene de 15 a 26 cuerdas. Y el tamaño es muchísimo más grande. Yo acá les traigo nuevamente un videíto. Esto es casi el comienzo de una película que es Héroe de San Yimou. Ujú. Lamentablemente la conseguí con los subtítulos en inglés porque hacen justamente una reflexión entre la música y las artes marciales, pero para escucharlo es muy bueno. Se los pongo unos 3 minutitos. La vieron, ¿no? Sí. Película es casi parece una pieza de promoción de la cultura china. Eh, pero incluso la imagen del Go ahí es hasta, quizás hasta está de más. Pero bueno, No, y Jet Li, que es un artista increíble. bueno. También esta escena tiene una particularidad, digamos, que es ¿cómo decirlo? Un anticipo justamente de lo que va a ser la ópera de Beijing, Mm. porque tiene música, tiene acrobacias, tiene danza. eh, y efectivamente, justamente los actores tienen entrenamiento clásico en esto. Aparte, bueno.
Sobre todo porque además las artes marciales, desde el periodo maoísta en adelante, tienen una parte acrobática de espectáculo que no la tenían previamente. Eh, pero bueno, bien. Ahora vamos a empezar con justamente eh, con la ópera, pero podemos hacer un recorrido justamente histórico hasta llegar a esto, que es bueno, estábamos viendo justamente lo que era el aspecto más filosófico y cómo. Y a partir de los Han, de la dinastía Han, se empieza a sistematizar más la música, a promover y sobre todo a desarrollar lo que es la música popular. Aparecen géneros de teatro y de espectáculo y empieza a aparecer justamente la noción de espectáculo. Bashia es hoy en día se lo llama justamente a los espectáculos acrobáticos y más de orden circense. En ese momento era todo aquello que era un hecho arriba de un escenario, además, pero separado justamente de lo ritual con el objetivo de entretener. Sea canción, sea danza, sea música, sea eh, acrobacias, etcétera. Esto con el paso del tiempo, sobre todo cuando llegamos a la dinastía Sui y Tang, se van a fundar escuelas, academias musicales y de teatro. Por ejemplo, en la dinastía Tang se van a fundar, hay tres academias fundamentales, una dedicada a la música religiosa, otra dedicada a la música marcial, que cumple justamente una función de coordinar a las tropas en batalla, y otra a la música de corte. Y por otro lado va a empezar a aparecer las obras teatrales, la interpretación sobre el escenario. En la dinastía Song van a tomar los Qi, no sé si los conocen, los Sei, son un estilo de poema que surge justamente en la dinastía Tang, pero van a ganar mucha popularidad en la dinastía Song, que justamente son poemas cantados eh, y muchas veces de temática amorosa, romántica, que van a empezar a ser interpretados incluso muchas veces por artistas callejeros. Y por otro lado, con el surgimiento de la cultura letrada entre los Tang y los Song, muchos letrados confucianos van a dedicarse también a las artes musicales. Bueno, y está muy vinculado justamente con la literatura. Ustedes saben, la dinastía Tang es el pináculo de la poesía china. Du Fu, Li Po. eh, muchos de justamente de sus poemas después se les van a poner música y van a ser eh, transformados en canciones. Una canción no deja de ser un poema con música. Bien, en la dinastía Song van a empezar a aparecer justamente ciertas experiencias teatrales. La comedia, eh, y justamente son como los precursores de lo que nosotros vamos a llamar el Shiku o la ópera tradicional china. Que a todo esto que veníamos viendo se le agrega un elemento central, que es la narración. Tiene que haber una historia. A diferencia de lo demás, en esto hay una historia detrás. Y esta historia tiene
como diferentes facetas. La mayoría de estas obras van a tener un trasfondo, llamémoslo moralizante, confuciano, las nociones de lealtad, traición, valentía, eh, humanidad, van a ser justamente las temáticas principales. Muchas van a tener aspectos sobrenaturales, introduciendo además aspectos religiosos, tanto budistas como taoístas. Muchas veces justamente estas obras tienen personajes que son monjes. Ahora después vamos a ver un poquitito qué tipo de personajes, cómo se codifican y demás. Ya aquí, en esta imagen introductoria, vemos una gama importante de personajes. Los Shen, los Jin, los Zhou. Estos ahí lo van a ver, ahora vamos a llegar. Bien. Khunchu, la ópera sureña, que es justamente del sur, es la primera, se va a popularizar sobre todo en Yuan y Ming, y es la más refinada, pero es la más intelectual. Es la más vinculada a el autor letrado. Y acá hay un detalle a tener en cuenta. La mayoría de estas obras son anónimas. El compositor y el guionista, llamémoslo, no van a firmar sus obras. O sea que la gran mayoría de las piezas que han atravesado eh, los mares de los siglos nos llega sin saber quién las escribió. Lo que sí sabemos que justamente era una actividad de corte que muchos de estos letrados muchas veces se retiraban a sus villas y a sus jardines y componían este tipo de obras. Justamente el Kunchu es mucho más refinado, más despojado en muchas cosas. Bueno, el pabellón de las peonias, que yo ahora les voy a mostrar un pequeño fragmento, es una de las obras más típicas justamente de este estilo de obra. Que como les decía, combina actuación, recitación, canto, música en vivo y en Kunchu no hay tanto acrobacia. La acrobacia va a estar justamente más en otros estilos porque son más entretenidos. Esta es un poco más despojada. Bien.
Acá, de hecho, hay una pequeña desviación moderna. Hay una actriz en el escenario. Tradicionalmente, y hoy en día también sigue sucediendo, todos los roles están hechos por varones. Varones. Eh, Hay actores especializados en roles femeninos, eh, pero tradicionalmente, y las más tradicionales hoy en día, siguen manteniendo justamente este requisito. Obviamente hay modernizaciones en la actualidad que introducen mujeres al escenario. Si les interesa también el tema, les recomiendo Adiós mi concubina, eh, justamente la historia de una troupe de, justamente de ópera. Hay una escena central que es cuando ellos son jóvenes, están justamente entrenando y se rompen el lomo trabajando y se escapan. En un momento se van a la ciudad y ven justamente una troupe itinerante que son realmente muy buenos. Y están los dos protagonistas y cuando termina la obra se largan a llorar y- por la calidad de lo que acaban de ver. Todo el mundo está sorprendido por eso y ellos qué dicen, pobres, lo que deben haber sufrido para alcanzar, llegar a ser tan buenos. ¿Cómo es El el drama, nombre? ¿eh? ¿Cómo es el nombre? Adiós mi concubina. Ah, Es justamente la historia de dos actores de, justamente de ópera, sobre todo durante la década de los 30 con la ocupación japonesa. Eh, Película. Bien. Chinchu. Ópera de Beijing, esta es la nuestra. Comienza justamente de la ópera de Anhui, del norte, norteña. En 1790, justamente uno de los emperadores, Changlong, de la dinastía Qing, va a cumplir años y justamente la compañía se acerca y lleva adelante justamente una obra tomando cuestiones de la ópera de Anhui y de justamente de la ópera sureña y de diferentes versiones y hace una amalgama y la lleva adelante justamente en Pekín, en Beijing, la capital del imperio. Y ahí nace justamente lo que nosotros llamamos hoy en día ópera de Beijing, que es una versión, a ver, moderna, de diferentes estilos regionales. Bien, vamos con algunas características. Esto es un típico teatro o escenario. Lo que tienen aquí en el centro es justamente el escenario. Como pueden observar, a diferencia de estar al fondo, esto está rodeado. Muchas veces acá, sobre todo en estos balcones, que son los asientos más cercanos, lo que hay, que esto viene de larga, larga data, hace siglos y siglos, son mesas para tomar el té o alguna bebida más espirituosa. Los asientos más caros son justamente aquellos que tienen mesas. Mientras que en el fondo está la gente más pobre, que está o sentada o incluso muchas veces parada. Acá hay un detalle a tener en cuenta. En el escenario, y también lo pudieron ver justamente cuando vimos la imagen del pabellón de las peonias, ¿qué había de escenario? De, ¿cómo se llama? Perdón, no es escenario de utilería en el escenario. ¿Vieron algo? No. Realmente los escenarios están muy despojados
de objetos. Como mucho, a veces se pone un escritorio, una mesa, alguna silla, no mucho más. A veces telas que cuelgan, que hacen las veces justamente de agua, de viento, para situarnos. Eh, la verdad, una de las características más centrales de este tipo de expresión artística es que no buscan ser realistas. Lo que se busca es una representación simbólica a través de ciertos signos que están tan codificados que el espectador ya los reconoce apenas aparece. No busca, como muchas veces sí le aparece en el teatro occidental, una representación realista de una situación, sino que todo está profundamente codificado. Cómo se pone una mano, de qué color es una tela, ya lo vamos a ver ahora en un ratito, de qué color están vestidos o maquillados los actores, eso ya nos dice quién es el personaje. Muchas veces sí, obviamente cuando aparecen lo primero que hacen es presentarse al público. El hablarle al público, el concepto de cuarta pared está bastante difuminado, porque justamente no es una situación tan, ¿cómo decirlo? Que intente convencernos de que lo que estamos viendo está pasando. Bien. Esto que acá les digo, mesas y sillas son pocos indicadores y después es pequeños objetos de mano que nos hacen de cuenta que está pasando algo. Si aparece un personaje con un remo en la mano, sabemos que está navegando. No hace falta que haya un bote o ni siquiera estar sentado haciendo toda la pantomima. Lo mismo si tiene una lámpara en la mano, es de noche. O la fusta es a caballo, o hay veces que aparecen con un par de varillas y unas telas, y eso es un carruaje o un palanquín. Todo está establecido de antemano. Lo cual hace que para un lego, digamos, para una persona que va por su primera vez a ver una obra y sobre todo que no comparte la cultura, muchas veces se complique entender a veces qué está sucediendo. Bien, acá están los 4 tipos de personajes. Dentro de cada uno hay una plétora de variedad, pero estas son las 4 grandes categorías. El Shen, o los varones, los personajes varones, sean jóvenes, adultos o ancianos, normalmente son justamente los protagonistas de las obras, eh, no utilizan máscara, lo que sí muchas veces los vamos a ver con un maquillaje bastante cargado, pero no utilizan, digamos, una máscara o un vestido tan grande. Muchas veces, si son ancianos, se los marca con 3 mechones de pelo, que es justamente la barba, que denota o edad o importancia. El Dan, o los personajes femeninos. Aquí también vamos a tener desde las doncellas hasta emperatrices o las ancianas. Muchas veces en este caso, no solo en el maquillaje, sino en la vestimenta. Las ancianas muchas veces suelen vestir trajes más ocres y más simples. Eh, yo la verdad, preparándoles la charla de hoy, estuve investigando
tengo un libro entero, unas 300, 400 páginas, lamentablemente está en inglés, pero dedicado a los trajes. Si les interesa, pídanmelo, yo se los puedo pasar, lo tengo en digital. eh, pero es eso, digamos, es si esto no fuese más que una charla introductoria, podríamos estar un mes entero hablando del tema. Bien, lo Jin, el Jin es ahora sí el personaje de la máscara, normalmente con barbas largas, trajes aún más grandiosos, que son el arquetipo, es el personaje que representa una característica de personalidad. Normalmente son... El Shen es el personaje más mundano, mientras que el otro es el bigger than life, ese es el más grande que todo. No quiere decir que sea más importante, necesariamente, sino que expresa la desmesura. Y finalmente el show es el payaso, es el comic relief, es el personaje que le pone una cuota de humor. Y esto es importante, casi siempre hay una cuota de humor. Eh, es más, prácticamente, y esto es interesante para analizar, no hay tragedias. Las historias suelen terminar con eh, los personajes rectos y buenos ganando, porque justamente hay una cuota moralizante confuciana en la mayoría de las obras. Mm. Y muchas incluso están inspiradas en leyendas clásicas o en obras literarias clásicas. La cantidad de obras que hay sobre las cuatro novelas tradicionales chinas, digamos, Romance de los Tres Reinos, A la orilla del río, o Todos los hombres son hermanos, Viaje al oeste, o La historia del rey mono, y finalmente, bueno, El sueño del pabellón dorado. Eh, Hay infinidad justamente de obras que toman justamente escenas o episodios de estos libros y las representan. Las dos primeras son más, que ahora vamos a ver, de las dos tipos. Hay obras más de orden civil y obras marciales o épicas. Bueno, estas obviamente son las épicas. Bien, acá tenemos justamente diferentes vestimentas y caracterizaciones justamente de personajes masculinos. Aquí tenemos un letrado, un estudioso, un guerrero y un anciano. Personajes femeninos. Dan. Ella, sobre todo por el amarillo, es una concubina imperial, una dama, con igual, si pueden observar la vestimenta que es mucho más ágil, ¿no? Mientras que esto es una túnica, aquí tenemos pantalón. ¿Por qué? Porque es una guerrera. Este tipo de vestimenta es la que le permite llevar adelante las acrobacias. Y aquí, ¿ven el tono verde ocre? Ella es una anciana, en este caso una anciana sabia. Eh, mu- Sobre todo, digamos, a ver, en los Dan, en los personajes femeninos, no hay posibilidad de poner barbas. Entonces eso se representa sobre todo con la vestimenta.
Aquí tenemos, estos son los que todo el mundo quiere ver y los más entretenidos, los Jin. Un guerrero. La cara blanca, ahora vamos a ver, este es un ministro de la corte. Y aquí tenemos, este es un duque y a su vez es un juez. Ellos sí. A ver, en los Shen muchas veces, por más de que ven el maquillaje fuerte, es común también que de repente haya rasgos de las máscaras, digamos, pero no como máscaras, sino como, por ejemplo, la cara pintada de rojo. Ahora vamos a ver, la cara pintada de rojo normalmente es el héroe, un guerrero valiente, se representa justamente con el rojo. Lo vamos a ver. Mientras que en el Jin vamos a verlo ya directamente en la máscara. Aquí tenemos algunos diseños justamente de máscaras tradicionales. Tenemos el rojo, les decía, la lealtad, la fidelidad y el coraje. Normalmente son nuestros héroes eh, que enfrentan alguna adversidad y demuestran justamente su lealtad superándola. El púrpura o rosado, a veces es la lealtad de sinceridad, son hombres de bien que normalmente no es el protagonista. No necesitan además ser más bien guerreros. El rojo muchas veces tiene más que ver con el coraje, la valentía y tiene algún aspecto marcial. El verde es la brutalidad, el despotismo, la vehemencia y el impetuoso. Los verdes normalmente son los bandidos. Son hombres fuertes, guerreros importantes, pero que tienen un aspecto de temerario y de algo fuera de la ley. Azul son también guerreros, valerosos, pero son más toscos, son más tercos, menos flexibles. El blanco, Cao Cao, del Romance de los Tres Reinos, son normalmente nuestros villanos. Es el traidor, es el egoísta, es muchas veces el ministro de la corte que mediante intrigas palaciegas intenta o robarse a nuestra heroína o destruir el buen nombre de nuestro héroe o hacerse con el poder palaciego. Dense cuenta que no nos sorprende, porque ya entra y es el villano. Ya sabemos. Por cómo está vestido y su cara, ya sabemos que es el antagonista. Y finalmente el negro es la firmeza, la honestidad y la solemnidad. Como les decía, aquí lo ven a la derecha, suelen ser funcionarios de la corte, pero mayoritariamente saben lo que son jueces. Aquel que viene a impartir la ley, que es incorruptible, es honesto, pero es duro. Después, obviamente, estos colores en la ropa tienen otras significaciones también. Por ejemplo, el rojo, podemos verlo también en estos contextos más marciales, pero lo vamos a ver, por ejemplo, en situaciones de matrimonio. Cuando los personajes están casando, se van a vestir de rojo. El amarillo, que aquí no lo puse, digamos que muchas veces también tiene que ver justamente con villanos, con gente más bien cruel en la vestimenta, es con altos funcionarios de la corte o el emperador que utilizan el amarillo. Entonces, la simbología del color es muy profunda y tiene muchas más capas de las que yo les estoy mostrando ahora. Bien. Finalmente los Chow, que se los conoce justamente por
el maquillaje blanco, que es un cuadrado en el centro de la cara, que no les cubre la cara entera, son nuestros payasos. Normalmente son o consejeros o ancianos, mendigos, asistentes, que normalmente traen la cuota cómica o de humor. Una de las formas de las que se los conoce es cara de tofu, porque justamente el maquillaje tiene la forma justamente de un bloque de tofu. Ustedes saben, el tofu tiene más de 1000 años de antigüedad. Es una creación de los monjes budistas chinos como un reemplazo de la carne. Bien, les decía, justamente, hay dos tipos grandes, obviamente hay infinidad de variantes, pero dos grandes obras son justamente las civiles y las militares. Muchas veces eso también se denota en el tipo de vestimenta, eh, porque las vestimentas más cómodas les permiten en las obras militares hacer las acrobacias, mientras que los grandes trajes más ornamentados no nos van a permitir saltar y bailar, pero sí nos van a, son de obras más habladas y cantadas, y de situaciones más conyugales, de vida familiar, de vida de la corte, etcétera. Un rasgo central de los trajes que se veía en la obra, que son muchas veces vamos a ver en las mangas o mangas largas, que justamente lo que hacen es acompañar el movimiento de la danza y extender eh, la figura. Xuechu, un tercer estilo que querías mencionarles es justamente mayoritariamente Zhejiang y Shanghai, que tiene la particularidad de, en contraposición a todo lo que estuvimos viendo, ser exclusivamente femenino. Es también un poco más moderno. Se parece, no sé si lo conocen, al Takarazuka japonés, pero con el aspecto más clásico. El Takarazuka japonés es un teatro de revista de comienzo del siglo XX, hoy en día sigue existiendo y muy exitoso, que también, a diferencia del kabuki, que el teatro kabuki japonés es muy similar justamente a la ópera de Beijing, tiene las mismas máscaras, el aspecto, los actores son exclusivamente varones, etcétera. Tiene muchos puntos en común. Bueno, el Takarazuka son todas mujeres. Aquí también. Y finalmente, la ópera revolucionaria. Esta surge, obviamente, con el triunfo de la Revolución y sobre todo cuando tuvo mucho éxito a la década del 60 y el 70 cuando la Revolución Cultural. Se cambian las temáticas de las obras, se mantiene el canto, la danza, las vestimentas son mucho más simples, en vez de justamente representar a personajes de la corte, se representa justamente a campesinos y obreros y a, como podemos ver aquí en el medio, soldados del Ejército Rojo, Ejército Popular de Liberación. Y la temática es, al igual que las otras, tiene un carácter moralizante, confuciano, estas tienen un carácter moralizante socialista. Eh, Todavía hoy en día se siguen haciendo, mucho menos. Ganó, digamos, después con la llegada de Deng Xiaoping, volvieron más tradicionales. Bien, hasta aquí nos quedan 10 minutos, un poquito más, si quieren. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Yo tengo una pregunta. Sí, Vos dijiste recién que las mujeres, la anciana era una anciana sabia, pero te dabas cuenta por la vestimenta. ¿Cuál es la característica? sí.
Y es la vestimenta Bueno, para el estos color, hábitos. Sí, eh, que justamente como es más tirando a dorado, lo que la sitúa en un rango de autoridad mayor, digamos, justamente de edad, el respeto a la edad, mientras que hay veces que justamente cuando los colores son más apagados o más tirando a grises, lo que busca es, normalmente es una campesina o una sirvienta de, digamos, un rol más subalterno. En este caso es una anciana, digamos, que hace las veces de consejera. y por lo general, bueno, o sea, puede aparecer ancianas campesinas. Sí. Pueden aparecer, a ver, la gama de personajes puede aparecer cualquier personaje. Digamos, por ejemplo, una cosa que no les mostré, por ejemplo, muchas veces son las máscaras doradas. Las máscaras doradas son usualmente dioses o criaturas sobrenaturales. Bueno, una de las obras más conocidas de la ópera de Beijing es la leyenda de la serpiente blanca, que es la serpiente blanca se transforma en una mujer, se casa con un letrado, tiene hijos y es la persecución después de un monje budista que intenta expulsarla porque no pertenece a este reino. Entonces, un tiempo atrás justamente fui a ver una obra de teatro de Nacho Juan, no sé si lo conocen. No. Bueno, yo sé que Sofía lo conoce, porque además era el hermano menor de la directora del ISIC, donde ella estudiaba y yo daba clases, y profesor de ahí. Bueno, él es un actor. Si vieron un cuento chino con Alejandro Darín, Mm. bueno, él es Nacho Juan. Él hizo una obra justamente que es una adaptación de la historia de la Serpiente Blanca, con un giro feminista. Al final, eso, digamos, que esa no pertenencia al reino de los mortales, es visto justamente como una imposición machista, ¿no? De una mujer que solo quiere vivir con su hijo y ser feliz. Eh, fue una linda obra. Una Eh, Hola, preguntita, Camila. sí, una preguntita. Yo vi, bueno, así cortitos que me salen en Instagram. Creo que es de la ópera de Beijing. Las máscaras se cambian. O sí, sea, también hay y muchas veces hay toda una gama, digamos, que justamente, que hoy en día es también una parte más acrobática, digamos, es un subgénero, que es, tienen hilos como tanzas. Y nada, es sorprendente la no, velocidad, digamos. Bueno, justamente, a veces también eso en algunas obras se utiliza para dar un poco de misterio. Digamos, esto que yo les digo, la máscara revela información. Si nosotros queremos sorprender, bueno, en un momento hace así y el que pensábamos que era uno es otro. Pero después, hoy en día también, y sobre todo los videitos que se muestran, yo estuve a punto de ponerles un video sobre eso, pero ya, como pueden observar, no me alcanzaba más el tiempo. no, pero es Eh, fantástico la rapidez con sí, la que es cambian. sorprendente, digamos. La verdad, de la misma forma me hubiese encantado poder mostrarles ciertas cosas de danza particular. Eh, Hay, digamos, tantos individuales como danzas corales. Bueno, otro aspecto central es justamente, y hay también muchísimo y no tengo tiempo, es el aspecto musical de, del acompañamiento musical de la obra. Por ejemplo, las obras civiles normalmente tienen un acompañamiento de cuerdas, sobre todo con el erhu como instrumento central. Mientras que las obras marciales, el acompañamiento es de percusión. Normalmente Tambores. son tambores que le dan ritmo a la Sí, batalla. sí. Eh, por eso hay muchísimas más facetas a analizar en cada Demasiado obra. material para una hora y media.
Mucha, ni mucha hablar, digamos, historia. con 1 hora y media, y si solo nos hubiésemos dedicado a la ópera, tampoco llegábamos. Por No, eso, no. si les Es interesa, fantástico. tengo material, si quieren investigar, digamos, o interiorizarse más en el tema, escríbanle a Joaquín, digamos, no hay ningún problema, yo se lo puedo pasar. La mayoría, lamentablemente, está en inglés, como con todo, digamos, a ver, si bien la sinología en Latinoamérica estás en cierta forma desarrollada, pero la verdad es que por cada cosa que hay en castellano, hay 10 o 15 en inglés. Y hay bastante en francés. Los franceses tienen una tradición sinológica importantísima. Eh, pero bueno, y también son las cosas obviamente que se consiguen online, digamos, porque se imaginen además lo que sería comprar esos libros a una foto. Sí. Eh, pero nada, yo tengo varias cosas. Les digo, tengo libros sobre música, libros sobre... Les digo, tengo un libro, son unas 400 páginas exclusivamente sobre los trajes de la ópera. Y obviamente acá no pudimos ni ver ni todo un aspecto que es central, que es todo lo que yo les mostré, es el 100% de la etnia Han, la etnia mayoritaria. Ahora, las etnias minoritarias, y son 55, Entiendo. eh, reconocidas por el Estado. Reales hay más de 600. Tienen propias versiones de ópera, tienen obviamente sus propios instrumentos musicales, sus estilos musicales, etcétera. Y ni nos vamos a meter en danzas, etcétera. No, porque sería una temática, digamos. Bueno, la diversidad cultural china es fascinante, realmente. Chai es un tema en sí mismo. Pero bueno, me tuve que circunscribir a la etnia mayoritaria, los Han, son 92% de la población. El tema es que, sobre todo cuando lo pensamos con los números argentinos, ese 8% son 120 millones de personas. Eh, entonces, son 3 Argentinas de población no Han. Obviamente esto además tiene mucho que ver con la autoascripción. Pues hay muchísimos Han que si uno le preguntas a qué etnia pertenecían sus abuelos, de Han no tenían nada. Los manchúes, por ejemplo. Los manchúes, sí. No, en cuanto a eso, por ejemplo, el idioma manchú está al borde de la extinción. Y si nos ponemos hace 110 años gobernaban China. 115. Y el man ya prácticamente no se habla. Está al borde de la extinción. Hay unos pocos ancianos que lo hablan, pero cuestiones de la historia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, Ger, muy linda la charla. Soy Sebas de Merlo. Ahí te dejé mi número para que me pases el libro. Y la verdad, muy interesante, porque no muchos conocemos la cultura china, ni menos la ópera. Soy un, bueno, fanático de esta cultura. Y si me permitís, quiero tocarles algo que aprendí hace unos cuantos años que tiene que ver con la cultura china. A ver. Justamente tengo acá la china de cuerda.
Muy bueno. Ahí acabo de descubrir que creo que puedo pasárselos a través del chat. O sea que Mm. si logro descargar Ah, bueno. el Bueno, texto, muchísimas gracias. Así les paso los libros. de nada. Bueno, y Muy acá hablando de bueno. libros, A ver, ¿por qué no me está descargando esto? y hablando de libros, ya que estamos hablando de cultura china, les quiero presentar mi libro. Ah, No mira. sé sí, Los 5 animales, el brebaje mágico y el mundo humano, relacionado con la cultura china, obviamente, Mira vos. con la cultura Sí. china. Ahí está. A Acá, ver bueno, si puedo ahí. tiene lo que Ahí estuvimos viendo, más o menos. ahí se los mandé. Es un poquito pesadito, pero pueden descargarlo directamente del chat. Si quieren, ahí tienen. Lamentablemente les decía, está en inglés, eh, pero nada, es una forma de ampliar un poco lo visto en la charla de hoy. Eh, Ahí lo tienen. Y bueno, eh, nada, les recuerdo el chivo, digamos, la idea creo que va a ser el miércoles 4 que estaríamos arrancando. Sí, dentro de 2 semanitas. Vamos a hacer ya no una charla, sino un tallercito de 4 encuentros mensuales sobre taoísmo. La idea que va a estar entre una clase y una especie de taller de lectura justamente de los clásicos taoístas. eh, bueno, el Lao Tzu, digamos, el Tao, el Zhuangzi, el Liezi, que el Liezi, si bien tiene como nociones más arcaicas, es cronológicamente bastante posterior, digamos, es entre el siglo II y el IV de nuestra era ya que supuestamente está escrito. Ya cuando lo vamos a ver, digamos, es bastante complicado de ubicar las fechas de producción y autores reales con todos los clásicos chinos. A ver, nos pasa los- en Grecia, digamos. Nosotros le decimos, no, sí, esto lo escribió tal y de ahí a que sea cierto, digamos. Bueno, hablamos de Sócrates un montón y no tenemos nada escrito por él, por ejemplo. Lo mismo, digamos, nos pasa con Confucio. Confucio no escribió nada. Las analectas son recopilaciones de sus discípulos, de sus dichos. Y vayamos a saber si las recopilaron mientras él vivía o apenas acababa de morir, o se las inventaron 150 años después. Son- cuando la historia se mezcla con la arqueología es complicado. Pero bueno, es eso. Eh, si no hay ninguna otra pregunta, yo les agradezco muchísimo haberme prestado atención. Que nos Ujú. manden los datos para el Y junio. bueno, eso, Eso, Joaquín. escríbanle a Joaquín Sí, y él les va a sí, pasar dijo que lo va a todo. mandar. Muy interesante, muy interesante, como Me para, alegro que les para haya seguir. gustado y espero que les sirva si alguna vez les toca poder presenciar alguna de estas obras. Bueno, hace poco justamente habían venido, eh, nunca me acuerdo cómo se llama el nombre de la troupe teatral de Shen. Yo vi en Xi'an Ese. un Bueno, espectáculo musical. mira, Dos, uno en la mañana en la muralla y otro en la noche. Es el de la mañana con tambores. Muy interesante. bueno, ven, por ejemplo, es eso, ¿no?
me puse con la diversidad enorme de tambores que hay, de instrumentos de percusión. eh, Imposible abarcarlo todo. En Ahora eso les hubo, pido disculpas por ahora la hubo un necesidad de accidente, algo pasó recortar. con un templo de los tambores. No sé si en Ciano o en qué lugar, pero hubo un accidente, se desplomó el techo. Bueno, Ah, Algo, sí, Un hace sí pedacito lo poco. del vi. techo, en realidad, sí. Es una Lo vi por fila acá. del sí, techo. La torre del tambor es. la torre del tambor, Bueno, sí. Sí, los gongs y los tambores gigantes, digamos que Sí. normalmente el tambor tiene además mucha significancia religiosa, eh, sobre todo en la cultura china. tengo una Eh, preguntita rápida, no sé, está sí, medio fuera del tema, no, no no, sé, decime. no es un instrumento, creo yo, tradicional. ¿En qué momento aparecen los cuencos tibetanos? Porque pertenecen al Tíbet, ¿no es cierto? O sea, Sí, bueno, el cuenco ¿comparten con tibetano, China o no? a ver, Tíbet se convierte al budismo aproximadamente en el siglo II, empieza, digamos, a llegar. Digamos, la versión además, el cuenco tibetano justamente lo que tiene es que el sonido funciona, hace las veces de un mantra. Claro, es una Digamos, frecuencia hace, específica. digamos, resuena como un rezo, digamos, que justamente lo que hace es liberar. El budismo tibetano a su vez tiene una particularidad, a diferencia de todo el resto del budismo en China, que es su propio vehículo, llamémoslo, digamos. Ustedes saben, hay los dos grandes vehículos, el Hinayana y el Mahayana. El tibetano es el Vajrayana, o el vehículo del diamante. Está muy vinculado, digamos, al Mahayana, digamos, pero es de donde justamente tiene muchos más vínculos con lo que es el Tantra, que es con las prácticas gimnásticas, no solo sexuales. Eh, Nada, y tiene su tradición particular. Bueno, la idea de los lamas es propia del budismo tibetano, los demás escuelas, sectas budistas no tienen lamas. Sí, 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 Sí hay, obviamente, la idea de la reencarnación es ubicua de todo el budismo, pero sí, bueno. Y bueno, eventualmente sería un gran tema para dar, Mm. con sus partes polémicas también, sí, ¿no? mucha. Sí, sí, Pero bueno. está bien, Sí, a gracias. ver, ¿en qué momento surge? Digamos, lo más probable que sean previos incluso al budismo. El concepto, Claro, digamos, justamente sí, del cuenco, digamos, de golpear algo, en este caso de metal, eh, es prehistórico. sí. Digamos, en el contexto ritual budista, no te podría decir en qué siglo surge, pero nada, esa es la función. Mil gracias. No, gracias. No, por nada. Bueno, Nos vemos. Tengan listo. una buena noche, vayan a Muchas descansar. gracias. Hermosa la charla. Gracias. Muchas Hermosa, gracias, ¿eh? hermosa. Gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias. Chao, chao. Está bien. Cuídese, profe. Está bien. Bueno. Salud.